Este pasaje resalta mayormente la providencia divina, resalta la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. El hermano Santiago, Jacobo, su nombre, Santiago era hermano, medio hermano de Jesucristo, y escribe a las 12 tribus de Israel. O sea, la carta no está escrita directamente a cristianos, pero está dentro de la palabra de Dios y aplica lógicamente a nuestra vida. Todo lo que está en la palabra de Dios es relevante, es esencial para nuestra vida. Y este pasaje habla sobre una soberanía divina. Habla sobre la soberanía divina y también hace un contraste con la soberbia humana. La soberbia humana. Y permítame decirle que no por usted haber entregado su vida a Cristo, su soberbia ha sido enterrada ya. Si no tenemos cuidado, nosotros podemos ensoberbecernos aún de nuestra espiritualidad. Y ese es un pecado grande. El orgullo espiritual es un pecado traicionero. Y vemos aquí una exhortación de parte de Santiago y comienza diciendo: ahora escuchen esto, llamando la atención, pongan atención. Dice: ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año. Esto nos habla de personas que tienen unos planes bien trazados. Han planificado bien su año. Dice: hoy y mañana iremos a tal cual ciudad, pasaremos allí un año. Planificaron a qué ciudad iban a ir, a dónde iban a ir. Planificaron el tiempo que iban a estar. Y también planificaron qué iban a hacer. Dice: haremos negocios y ganaremos dinero. Tenían trazado su año. Y Santiago viene y es como decimos, les revienta el globo. Es como si trajera un alfiler y a toda esa maravillosa agenda que tenía planeado este hombre, o que tenían planeado estos hombres, viene y él con un simple alfiler hace tss, y se desaparece todo ese plan. Y luego dice: y eso, ustedes planean eso, dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Nadie sabe qué sucederá mañana, ¿verdad? Nadie sabe. A veces aún los mentirólogos se equivocan del clima, ¿no? Los meteorólogos. Y luego pregunta, dice: ¿qué es su vida? ¿Qué es su vida? Y esta frase debería hacernos reaccionar a nosotros. Dice: ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que se aparece por un momento y luego se desvanece. Ahora, recuerde que Santiago está escribiendo a un pueblo que no es creyente. Y luego dice: más bien deberían decir: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Compartí en el culto de esperanza que algunas veces cuando a mí me hacen un recordatorio de una cita o de una conferencia o de lo que sea que tengo, me dicen, le recordamos que tal día, por favor confirmar su asistencia. Muchas veces aún con el apuro yo he querido decir y veo como otros confirman, otros responden: ahí estaré, y otros dicen: sí vamos. Y yo quisiera poner sí voy o algo, pero nunca puedo, me da temor. Yo siempre pongo: allí estaré si el Señor lo permite. ¿Verdad? Porque puede ser que este versículo se ha impregnado en mi corazón, pero más que el versículo en sí, reconozco que yo no soy dueño de mi mañana. No soy dueño de mi presente. En realidad, hubo un caso, una ilustración, una anécdota, que había un predicador joven y había un predicador de mediana edad. El predicador joven estaba en
vecindario en el cual había un hombre enfermo. Y el predicador de mediana edad, estaba entre unos 35 y 40 años, le dice: hazme un favor, dice, ¿puedes tú ir a visitar al señor fulano de tal? Está con un cáncer terminal y no sabemos cuántos días más vaya a vivir. Te ruego, por favor, vete y visítale a nombre de la iglesia, a nombre del Señor, vete y visítale y preséntale el plan de salvación. El predicador joven llegó y le explicó claramente a este individuo que estaba moribundo, entre comillas, que tenía un cáncer terminal, y le explica el plan de salvación. Acepta al Señor. Pero ese no es el final de la historia. El predicador que le mandó a él, el día domingo, se acercó a predicar en el púlpito, terminó su mensaje, dio un paso atrás y cayó muerto. Cayó muerto, falleció. Entonces, esta es la ironía de la vida, ¿verdad? Una persona desahuciado con cáncer terminal, una muerte incurable, vivió mucho más que el hombre joven que pensaba que sus días los tenía por delante, todos ellos. Entonces, la Biblia dice, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos de esto o aquello. Esto quiere decir que usted y yo deberíamos traer nuestros planes y ponérselos a los pies del Señor. Si el Señor quiere, yo voy a hacer esto o aquello. No quiere decir que no deberíamos planear, nosotros debemos planear. Dios nos ha dado un intelecto, nos ha dado fe, nos ha dado una esperanza, nos ha dado sabiduría para que planeemos nuestra vida. Pero nuestros planes tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. Todo lo que usted planee si es que el Señor lo quiere, tendrá cumplimiento. Cuando usted y yo estamos entonados con el corazón de Dios, nuestros planes van a ser los planes de Dios. No tratamos de cambiarle la agenda a Dios ni de hacer que Dios se ajuste a lo que nosotros planeamos. Cuando usted y yo tenemos nuestra vida rendida al Señor, nuestro deleite es hacer la voluntad de Él. Entonces, para el creyente que vive una vida consagrada a Dios, se podría cambiar esta frase, en vez de decir si el Señor quiere, podríamos decir sí, el Señor quiere. ¿Cómo están sus planes para este año 2015? Usted está buscando, obviamente, está buscando salud, está buscando paz, está buscando prosperidad, está buscando bendición, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto le han dado su corazón al Señor Jesucristo? ¿Y cuántos viven sus vidas rendidas al Señor? Están escaseando los aménes. Para usted que vive su vida rendida al Señor, entonces sus planes son sí. El Señor sí quiere. Porque si es que usted vive su vida rendida al Señor, sus planes son los planes de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. No hay nada mejor, mi hermano, que vivir una vida sometida a la voluntad de Dios. El caos de la humanidad comenzó en el jardín del Edén, cuando el hombre decidió dejar a Dios fuera de la escena de su vida. Han pasado 6,000 años aproximadamente de lo que data la Biblia, 6,000 años, y cualquiera diría que hemos aprendido la lección. Cualquiera diría que el hombre tenía que haber aprendido la lección. Hace 6,000 años Adán cometió un error y ha entrado un caos a este mundo. Pero la verdad del caso es que mientras más avanza la civilización, más independiente se vuelve el hombre de Dios. La ciencia trata de borrar a Dios de la ecuación de la existencia, cada vez tratando de probar más y más la evolución, con el único propósito de sacarle a Dios de la escena de sus vidas. Pero el hombre cada día está más independiente de Dios. ¿Cómo está usted viviendo su vida? ¿Está viviendo su vida dependiente de Dios o independiente de Dios? Dios le dio al hombre la voluntad, y esto es lo único que nosotros podemos ofrendarle a Dios. Nada más de lo que usted pueda darle a Dios, usted puede ofrendarle de usted. Todo lo que usted ha recibido y todo lo que usted tiene es por la providencia divina. El hombre natural dice:
yo me he ganado con el sudor de mi frente, yo me he ganado mi posición, me he ganado mis chavitos, mis cuartos, dice yo. Lo que yo tengo es porque yo lo he ganado. ¿Quién le dio la salud para que trabaje? ¿Quién le dio la habilidad para que trabaje? Una vida rendida a la voluntad de Dios es una vida que puede ver el poder de Dios, ir de gloria en gloria. No busque su bendición, no busque la prosperidad en otras fuentes más que en Dios. El hombre sin Dios se cree dueño y señor de su vida. Vemos aquí en el pasaje que leímos cómo estos hombres, porque no habla una sola persona, sino habla en plural, a estas personas se jactan del tiempo, tienen presunción del tiempo, se jactan del tiempo, se jactan de sus planes, se jactan de sus habilidades para negociar, se jactan de sus destrezas para hacer dinero. Y sobre todo se jactan de su justicia propia. Lo vemos al final del versículo. Cuando el apóstol les amonesta y les dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En otras palabras, ellos se creían conocedores de la ley, y se creían herederos legítimos de las bendiciones de Dios. Pero la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso quiere decir que el que tiene conocimiento tiene mayor responsabilidad delante de Dios de cumplir con aquello con lo que conoce. Pero estos hombres tenían una jactancia, se jactaban. En la Reina Valera dice: no se jacten de vuestras soberbias. Aquí dice: no se jacten de vuestras fanfarronerías. Toda jactancia es mala, dice la palabra de Dios. ¿Cómo fue su 2014? ¿Cómo vivió usted el 2014? Si no ha visto en el 2014 el deseo de su corazón de parte de Dios, haga algunos ajustes para que en el 2015 usted pueda acercarse más a Dios, vivir más para Él y por supuesto cosechar más de lo que Dios tiene para su vida, porque Dios tiene buenos planes para su vida. Los planes de Dios son mejores que los que usted ha trazado ya. Los planes míos, los planes suyos, con todo nuestro intelecto y destreza, llegan hasta cierto punto. Pero nuestros planes rendidos a los pies del Señor pueden llegar hasta el mismo cielo. Hay cosas de las que usted y yo deberíamos ocuparnos más, de las cosas eternas. La Biblia nos amonesta que no nos ocupemos de las cosas que perecen, que nos ocupemos y que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Si habéis resucitado con Cristo, dice la Biblia, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nos frustramos buscando la bendición de Dios y no la encontramos porque no estamos buscando al Dios que da la bendición. Estamos yendo tras las añadiduras y al no conseguirlas nos frustramos. El Señor ha dicho y ha establecido en su palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando Dios dice todas las demás cosas, es todo lo que a usted y a mí nos hace falta, Dios lo va a añadir. Dios nos da las cosas que necesitamos, no las cosas que nuestros caprichos desean. Y ahí está la diferencia. Si Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere guiar nuestras vidas, pero tenemos que dejar nuestra soberbia, nuestra presunción. Usted puede decir: hermano Guido, yo no soy soberbio, yo no soy presumido. Si es que usted no cuenta con Dios para todos los planes de su diario vivir, usted es soberbio. Sí, porque usted está diciendo: yo lo puedo hacer, yo no necesito la intervención de Dios. Entonces tenemos que dejar de un lado nuestra presunción, nuestra soberbia, y volcar toda nuestra dependencia a Dios o en Dios, para así poder entender el amor, el poder y la santidad de Dios a favor de nuestras vidas. Primero tenemos que reconocer al Señor del tiempo. Tenemos que reconocer que Dios es el Señor
del tiempo. Ahora escuchen esto, ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año. Esta persona presumía del tiempo. La Biblia nos dice en Proverbios 27:1, no se jacten del mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No se jacten del mañana, no saben qué dará de sí ese día. Entonces, ¿por qué no invitar a Dios a mi mañana si Él ya está ahí? Mi mañana para mí es desconocido. Mi mañana para mí es desconocido. Pero Dios ya está en el mañana. Entonces, ¿por qué no invitarle hoy a Dios, mientras planeo mi mañana, a decirle, Señor, guía mis pasos. Señor, te rindo mi corazón, mi voluntad, quiero vivir conforme a tus designios. Ayúdame a vivir mi vida, ayúdame a vivir mi 2015 a tu manera. ¿Quieren ver bendición de Dios? ¿Verdad que sí? Gloria sea a Dios. ¿Sabe que en mi pasado, yo tenía un presente, pero no tenía futuro. En mi presente, mi pasado ha sido borrado y tengo un futuro porque Cristo está. Gloria sea a Dios. ¿Usted quiere saber que Dios es el Señor del tiempo? Pues hasta históricamente Él vino y partió la historia en dos. Hablamos de años antes de Cristo y hablamos de años después de Cristo. Es Dios el que le vino a dar esencia a mi existencia, porque ahora yo tengo un futuro glorioso en Dios. En mi pasado no había un futuro. La Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Quiere saber que el Señor es el Señor del tiempo? Usted sabe la historia de Josué. Cuando Josué estaba en una guerra contra los enemigos, de pronto se apresuraban para ganarles. En Josué capítulo 10, versículo 13, Josué lanza una palabra y dice, sol detente en Gabaón y luna detente en el valle de Jabón. Dice, y el sol se detuvo, el versículo 13, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora, Josué dijo, sol detente, pero ¿quién fue el que detuvo el sol? Dios fue el que detuvo el tiempo. No detuvo el sol, porque usted sabe que el sol no se mueve. La que se mueve es la tierra. La que se detuvo, en otras palabras, fue la tierra. Pero se detuvo el tiempo y dice que no hubo un día más largo como ese día. Y lo hemos mencionado aquí hace un tiempo. Los científicos hicieron un estudio basándose en los astros y en la historia y en el sistema solar y en el movimiento del sistema solar y etcétera, etcétera. Y hallaron que la historia le falta un día. No habían chequeado la Biblia. Y es el día en el que el sol se detuvo, porque Dios es el Señor del tiempo. Y yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces estamos en contra del tiempo. Y parece ser que no vamos a poder lograr hacer lo que nos hemos propuesto, sea en el trabajo, sea en la casa, o sea en la iglesia. Y de pronto le oramos al Señor y decimos, Señor, haz que me rinda el tiempo. Y como que el Señor viene y estira las horas y estira los minutos. ¿Por qué no invitarle a Dios a nuestro 2015 antes de planearnos y hacernos sueños y hacernos la idea de qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué no invitarle y decirle, Señor, tú eres el Señor del tiempo? No se jacte del día de mañana, ponga a Dios en la agenda de sus planes primero que nadie. Deje que Dios
le ayude a trazar a usted este año 2015. Amén. Pero invite a Dios a la escena de su vida. Segundo, hay quienes se ensoberbecían de sus habilidades, se ensoberbecían de los acontecimientos que iban a hacer, porque dijeron: pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Luego el versículo 14 dice: y eso que ni siquiera saben lo que sucederá el día de mañana. Otra de las fallas y las soberbias en las que cae el ser humano es confiar no solamente en el tiempo, no se jacta del día de mañana, sino se jacta de sus habilidades. Y se jacta de las circunstancias. Vamos a hacer esto, vamos a planear esto. Y trazan su día y trazan su vida como si fueran los señores de su vida. Mire la parábola que contó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Se la voy a leer. Dice: entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Este hombre confiaba en las circunstancias, confiaba en su tierra que le produjo y confiaba en su habilidad de administrar lo que Dios le había dado o lo que le estaba produciendo la tierra. Y se puso a hacer planes sin tener a Dios en su agenda. Confió en sus habilidades, confió en las circunstancias, pero la Biblia dice que tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando le hemos puesto nuestros planes delante de Dios y hemos doblado rodillas y hemos dicho: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, entonces podemos pararnos de nuestras rodillas y decir: sí, Dios quiere. La vida del creyente no debe ser una vida de incertidumbre. Si Dios quiere, Él me va a bendecir. Déjame decirte que Dios sí quiere bendecirte en el 2015. Sí, Dios quiere bendecirte. Pero tenemos que reconocer que nuestros días están en las manos de Dios y tenemos que reconocer que todo nuestro ser, nuestras habilidades están en las manos de Dios, y también tenemos que reconocer que Dios es el Dios de la providencia, es el Dios de toda circunstancia. ¿Cómo reconoce usted? Solamente cuando usted rinde al Señor sus planes. Proverbios 6:3 dice: pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en las manos del Señor todas tus obras. No dice algunas, no dice las más difíciles, no dice las imposibles, no dice aquellas para las cuales necesitas financiamiento, no dice aquellas para las cuales necesitas ayuda extra. Pon en el Señor, en las manos del Señor, todas tus obras. Y hasta que no aprendamos a poner en las manos del Señor las cosas pequeñas, no vamos a aprender a depender de Dios para las cosas más grandes. Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo tu corazón. Y escuche esto: no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. En otras palabras, Él va a hacer un camino para ti. Confía en el Señor de todo corazón
y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No es una sugerencia la que el Señor da a través de su palabra. Es un consejo sabio y es una exhortación. Dios quiere Dios quiere prepararle el camino que le lleva a usted a una vida de bendición y a una vida de éxito. Pero si usted se empeña en planearlo por usted mismo, sus veredas no van a ser allanadas, sus caminos van a ser torcidos. Él dice, si tú confías en mí, si tú dependes de mí de todo corazón, si tú pones tus planes y tus proyectos en mis manos, yo voy a allanar el camino. ¿Sabes lo que quiere decir allanar? Es como decir, yo voy a pavimentar la calle por donde tú vas a caminar. Yo voy a hacer el camino llano para que tú puedas transitar por él. Mire, el Salmo 32:8 dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Si usted lo busca en la versión King James, dice algo diferente. Dice algo diferente. En la versión King James en inglés dice, te voy a guiar con mi mirada. Literalmente, si usted lo tiene ahí, búsquelo. Dice, I will guide you with my eyes. En español dice, sobre ti fijaré mis ojos. De las dos traducciones, o de las dos interpretaciones o versiones de la Biblia, podemos aprender algo maravilloso. En primer lugar, los ojos de Dios están sobre su vida. Esto no debería causarnos a nosotros ningún terror, ningún temor, porque Dios no está con su mirada sobre nosotros listo para castigarnos, sino listo para ayudarnos, listo para cuidarnos. Ahora, si tomamos la interpretación de la King James, dice, yo te guiaré con mis ojos. ¿Qué nos quiere decir esto, mi hermano? Para usted ser guiado de parte del Señor, por la mirada del Señor, usted va a tener que estar atento a la mirada del Señor. Ahora, para que una persona le guíe a usted con la mirada, usted va a tener que conocer a esa persona y tener intimidad con esa persona. Le explico, cuando mis hijos estaban pequeños y estaban creciendo, estábamos en una casa o estábamos en la iglesia y ellos se estaban portando mal y lo sabían, yo les veía y con la mirada, ¿qué les decía? Sí, ellos ya sabían. Primera mirada, estate quieto. Segunda mirada, si sigues así, en la casa nos vemos. La tercera mirada es, ya te la ganaste. Mire, la intimidad que hay entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa. ¿A cuántos esposos les ha pasado, o esposas les ha pasado, que usted está hablando en una reunión y de pronto habla más de la cuenta y la esposa hace, y usted de pronto cambia de conversación? ¡Oh, qué lindo que está él! I will guide you with my eyes. ¿Por qué no buscar la mirada del Señor? ¿Por qué no buscar el rostro de Dios? ¿Por qué no buscar la aprobación de su mirada, de sus ojos? Si Él tiene buenos planes para nosotros. Él dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Luego tenemos que dejar de jactarnos de nuestra justicia o ensoberbecernos de nuestra justicia. La palabra de Dios nos dice en el versículo 16, dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías, y ahí la palabra quiere decir soberbias. Toda esta jactancia es mala. Y el versículo 17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer bien y no lo hace. Gracias, John. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué nos dice esto a nosotros del día de hoy? Todos sabemos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso.
Todos sabemos que Dios es el Señor, el soberano del universo. Todos sabemos que Dios es sabio por excelencia y que Dios es el Señor del tiempo y Él es el que domina las circunstancias, ¿verdad que sí? Entonces, esta última frase nos dice a nosotros que para el creyente, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿quiénes son los que saben y conocen la verdad y los que saben hacer lo bueno? El creyente. Para el creyente, no vivir una vida dependiente de Dios para todos sus planes, ¿es qué? Es pecado. Entonces, el que no hace eso, se jacta de su justicia. No solamente se jacta de su mañana, se jacta de su tiempo, no solamente se jacta de sus habilidades, pero se jacta de su justicia. Es como si dijera en su corazón, Dios tiene que aprobar lo que yo hago. Dios tiene que ponerle el sello a lo que yo hago. Y la palabra de Dios dice, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el desafío para usted y para mí el día de hoy, para el 2015? Si sabemos y creemos en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, ¿por qué no vivir una vida rendida totalmente a la voluntad de Dios? ¿Por qué no decirle este 2015 y que no sea como la resolución que hacemos, ¿verdad? Algunos para estudiar más, para caminar más, para leer más, para bajar de peso. Hacemos una resolución el 31 de diciembre y el 15 de enero nos halla ya en deuda, nos halla en falta. Pero ¿por qué no decir en este año, Señor, yo quiero vivir una vida rendida a ti? No me voy a jactar del día de mañana, no me voy a jactar de mis habilidades, quiero invitarte a ti. Y tampoco me jacto de que porque yo soy cristiano, Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que bendecirle a usted porque Él ha dicho que le va a bendecir, no porque usted dice que usted tiene que ser bendecido. Dios está comprometido con su palabra, Él no puede mentir, no puede violar su palabra. Pero caemos en jactancia, en fanfarronería, caemos en soberbia cuando no contamos con Dios para planear nuestro día. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le será contado por pecado. Pusieron serios. Aleluya. No podemos confiar, mi hermano, de nuestra justicia propia. Había un fariseo en Lucas 18:11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. El fariseo confiaba en su justicia propia. El fariseo sabía y era conocedor de la ley, sabía hacer lo bueno, pero no lo hacía. Él se jactaba de los rudimentos de la ley, pero no tenía una vida rendida al Señor. Mira lo que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, él no estaba orando con Dios. Él creía que estaba hablando a Dios, pero Dios no le escuchaba porque él estaba ensoberbecido en su justicia. Él decía: yo ayuno, yo diezmo, yo hago todo lo que tengo que hacer. Yo no soy como los otros ladrones, adúlteros y pecadores como este publicano. Santiago nos dice: toda jactancia es mala. Toda jactancia es mala. Y mi hermano, yo creo que nosotros nos jactamos cuando usted no tiene que levantar su voz y decir: yo no necesito de Dios. No tiene que alzar su voz y decir: yo voy a planear mi propia vida, yo puedo hacer mi propio destino, para quedar como soberbio y jactancioso. Simplemente cuando usted no invita a Dios
a sus diarias decisiones, usted está siendo jactancioso y está siendo soberbio. Para comenzar este año de la mejor manera, mi hermano, comencemos haciendo un firme propósito, decir: Señor, todos mis planes, todos, empezando, si usted tiene inversiones, empezando en mis inversiones, lo quiero poner a tus pies. Puede ser que usted haya tenido la idea: este año yo voy a ahorrar 5 o 10 mil dólares para poner en mi cuenta de tal. ¿Por qué no lo pone a los pies del Señor? Puede ser que el Señor le cambie, puede ser que no se los cambie. Pero ¿y qué tal si el Señor le dice: de esos 5 mil que pensabas poner aparte para esto, yo quiero que saques 2 mil para tal cosa, para bendecir a tal obra o a tal familia? ¿No será por eso que nosotros nos rendimos, no oramos, decimos: Señor, aquí te traemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque a lo mejor Dios nos cambia los planes? Por si acaso Dios nos cambia los planes, entonces no lo hacemos. Es más fácil y seguro dejarse llevar por la corriente y hacer todo lo que el mundo hace. Pero usted y yo somos pueblo distinto, mi hermano, somos pueblo de fe. Vivimos por principios del reino. Si usted quiere ver el reino de Dios en su vida, busque primeramente el reino de Dios y su justicia en su corazón. El apóstol Pablo, sin duda el hombre más predominante de lo que nos cuenta la Biblia en la iglesia primitiva como creyente y como líder de la iglesia, Filipenses 3:7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Un hombre que conocía de cerca el corazón de Dios. Y él dice: todo lo material que yo tengo, todo lo que yo he sido, en realidad él está defendiendo aún su herencia, su genealogía. Él dice: yo soy hebreo, yo soy fariseo, yo soy conocedor de la ley, pero todas esas cosas yo las he puesto por basura, por la excelencia de conocer el amor de Cristo. Era un hombre que caminaba de cerca con Dios. Pablo, se podría decir, Pablo no tenía iglesia los domingos solamente. Pablo no tenía iglesia los miércoles y los domingos. Pablo no tenía iglesia los miércoles, los viernes y los domingos. Pablo era la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y por tanto debemos vivir en una constante comunión con el Señor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo creía que Cristo ya estaba revelado al corazón de Pablo. Pero Pablo dice: yo quiero más de Cristo. Y yo voy a dejar todo de un lado, voy a rendir todo mi ser, porque yo quiero más de Cristo. ¿Cuántos creen que hay más de Cristo que puede revelarse en su vida? Usted sabe esta ilustración, ¿no? Si hay un vaso aquí, el vaso está lleno de aire. Si aquí hubiera un vaso, el vaso estuviera lleno de aire. Y la única manera de sacar el aire del vaso, echándole agua. Entonces, si usted quiere más de Cristo, usted va a tener que dar más de su propia vida. Usted va a tener que sacar el aire que hay usted. Muchos estamos inflados en nuestra soberbia. Creemos que no necesitamos más de Dios. Y déjeme decirle que los días se están poniendo cada vez peores. Y para este 2015, a usted le conviene comenzar con un pie firme diciendo: Señor, yo lo rindo todo a tus pies. Continúa diciendo Pablo: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Pongámonos de pies.